Bienvenidos a Narco Historias Reales, el canal donde destapamos la verdad detrás de los nombres que marcaron la historia del narcotráfico. Hoy hablaremos de uno de los rumores más oscuros y perturbadores que rodean a Pablo Escobar, la historia de las 49 vírgenes presuntamente eliminadas por el capo. Un relato escalofriante de poder, obsesión y perversión. Exploramos los secretos y el simbolismo detrás de estas figuras. Prepárate para adentrarte en un relato que pocos se atreven a mencionar. Quédate hasta el final y descúbrelo. Esto es Narco Historias Reales. A lo largo de los años se ha hablado extensamente del infame capo de la droga, líder del cartel de Medellín. Su imperio de narcotráfico, el derramamiento de sangre y su búsqueda insaciable de fama y poder son conocidos en todo el mundo. Sin embargo, existe una versión mucho más oscura que pocos conocen, una supuesta obsesión secreta que habría terminado en la trágica muerte de 49 adolescentes. Según esta historia, las víctimas tenían entre 15 y 19 años. Muchas provenían de clase media-baja. Algunas eran estudiantes, otras soñaban con ser modelos, actrices o reinas de belleza. Todas compartían juventud, belleza e inocencia. Se dice que Escobar las seleccionaba personalmente, a menudo en fiestas o discotecas. Luego eran llevadas a una de sus mansiones en Medellín, donde presuntamente eran drogadas y abusadas. Quédate hasta el final del vídeo porque te contaré cada detalle. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. El 6 de julio de 1987, según el relato, una joven llamada María se habría negado a tener relaciones con el capo. Enfurecido, la habría asesinado brutalmente. Este hecho habría desatado una ola de violencia aterradora. En los días siguientes aparecieron restos desmembrados de 27 adolescentes con signos de tortura. Al día siguiente, otros 22 cuerpos fueron hallados en circunstancias similares. En total, 49 jóvenes. Las razones detrás de este supuesto crimen nunca quedaron claras. Algunos creen que fue un mensaje de terror contra el gobierno colombiano, que lo presionaba para entregarse. Otros sostienen que fue un acto de ira descontrolada. Sea cual sea la verdad, esta historia se convirtió en una de las versiones más sombrías asociadas al nombre de Escobar. Una de las facetas más perturbadoras que se le atribuyen fue su preferencia por jóvenes adolescentes. Testimonios de la época señalan que buscaba chicas entre 14 y 17 años, a quienes consideraba vírgenes. Esta obsesión, real o exagerada por la leyenda, alimentó el mito oscuro que rodea su figura. Desde joven mostró inclinación por mujeres menores. A los 17 años se casó con María Victoria Henao, quien tenía 15. Aunque el matrimonio fue arreglado por las familias, su atracción por adolescentes no desapareció con el tiempo. Cuando se convirtió en uno de los hombres más poderosos del narcotráfico, utilizó su dinero y poder para seducir o manipular jóvenes en distintas regiones del país. Algunas eran engañadas con promesas de fama y lujos. Otras, presuntamente, eran intimidadas. Muchas quedaron marcadas psicológicamente. Algunas desaparecieron. Otras intentaron rehacer sus vidas lejos del horror. Uno de los casos más conocidos vinculados al cartel fue el de la periodista Diana Turbay, secuestrada en 1990 por orden del cartel de Medellín. Tras 60 días de cautiverio, murió durante un operativo de rescate. Su muerte conmocionó a Colombia y al mundo. Más allá del mito de las 49 vírgenes, lo cierto es que la figura de Escobar dejó un legado de terror, violencia y dolor imposible de borrar. Hace muchos años, Pablo vivía sumido en la pobreza. Las calles polvorientas de Medellín fueron su escuela. Sin oportunidades, se sumergió en el delito para sobrevivir. Robos, contrabando, incluso la reventa de lápidas robadas de cementerios. A mediados de los años 70, el negocio del polvo blanco explotaba en Colombia.
La cercanía con productores de coca en Bolivia y Perú facilitaba el suministro. Escobar vio la oportunidad y no la dejó escapar. Se asoció con Carlos Leder y juntos consolidaron el cartel de Medellín. Lo que comenzó como transporte y distribución pronto se convirtió en un imperio internacional. Su poder creció a niveles inimaginables. Con astucia, violencia y corrupción, Escobar se convirtió en uno de los hombres más temidos del planeta. Pero su ascenso meteórico también atrajo enemigos poderosos, el Estado colombiano, carteles rivales y agencias internacionales. Y esa guerra cambiaría para siempre la historia de Colombia. Durante este periodo, Pablo Escobar conoció a quien sería el amor de su vida, María Victoria Henao, hoy conocida como María Isabel Santos Caballero. Se casaron poco tiempo después de conocerse, y hasta el último día de su vida, Pablo la reconoció como su esposa y madre de sus hijos. Sin embargo, detrás de esa historia de amor se escondía una realidad mucho más oscura. A pesar del profundo vínculo que decía tener con María, Pablo desarrolló una marcada obsesión por otras mujeres. Con el tiempo ganó fama por tener numerosas amantes, pero no se trataba solo de infidelidad, su comportamiento revelaba una inclinación inquietante. Prefería cortejar a chicas en su primera y segunda adolescencia, jóvenes a quienes él creía vírgenes. Según María, ella lo conoció cuando tenía apenas 12 años, mientras él ya era un hombre adulto. Lo recuerda como dulce, atento y cariñoso, esforzándose por conquistarla a pesar de las críticas y la oposición de sus padres. María se sintió atraída por el lado aparentemente compasivo de Pablo y por su discurso de ayudar a los pobres. Se enamoró, aun cuando su familia intentó impedir la relación. Cuando María quedó embarazada siendo muy joven, años después admitiría que era demasiado inmadura para comprender la magnitud de lo que vivía. Aún así, un año más tarde se casó con él. Para ella, la noche de bodas fue uno de los momentos más felices de su vida, sin imaginar que aquello era apenas el comienzo de una historia marcada por el dolor y la traición. Con el paso del tiempo y el crecimiento de su poder dentro del cartel de Medellín, Pablo se sumergió en un mundo de excesos. Su obsesión por el control y el dominio no se limitaba a los negocios ilícitos, también se reflejaba en su vida privada. Su búsqueda constante de nuevas conquistas lo llevaba a cruzar límites cada vez más peligrosos. Muchas mujeres, inicialmente cautivadas por su carisma y su poder, pronto descubrían la oscura verdad detrás del hombre seductor. Mientras tanto, María permanecía atrapada en una red de mentiras. La felicidad que alguna vez sintió comenzó a desvanecerse, reemplazada por desconfianza y silencio. En el apogeo de su carrera criminal, Pablo formó un grupo de jóvenes al que encargó la tarea de localizar y atraer chicas vulnerables. Buscaban principalmente en barrios humildes, donde la necesidad económica era evidente. A algunas les prometían motocicletas, a otras, automóviles. Les hacían creer que bastaba con pasar tiempo con el poderoso líder para cambiar la situación de sus familias. El dinero era el anzuelo. Fajos de billetes, promesas de lujos y una vida diferente. Pablo sabía que en medio de la necesidad, el poder económico podía convertirse en una herramienta de manipulación. Con el tiempo, esta conducta se convirtió en parte de la leyenda oscura que rodeaba su figura. No era solo el narcotraficante más temido, también era un hombre dominado por sus obsesiones. Su deseo de poseerlo todo, territorio, poder y personas, terminó por definir la imagen despiadada que el mundo conocería. Y así, mientras su imperio crecía, también lo hacía la sombra que lo rodeaba, una sombra que terminaría consumiéndolo todo. El dinero era fundamental para llevar a cabo aquella tarea. Aunque el poder económico jugaba un papel crucial para atraer a las chicas, no era la única razón por la que aceptaban estar con los llamados señuelos. Existía una creencia generalizada: Pablo Escobar parecía ser el esposo ideal para su mujer,
un padre afectuoso para sus hijos y además, un amante generoso. Su reputación bastaba para cautivar a muchas jóvenes. Algunas soñaban con encontrar el amor junto al líder del narcotráfico y convertirse en reinas de su imperio. Otras, más realistas, sabían que eso era imposible. Las más pragmáticas se acercaban a los integrantes de Los Señuelos con un objetivo claro: conocer a Pablo para impulsar sus propios sueños. Varias aspiraban a convertirse en locutoras o presentadoras de televisión y creían que él podía facilitarles los contactos necesarios. De hecho, Pablo mantenía una relación con una reconocida presentadora cuando comenzaron a reclutar a las jóvenes. Las chicas eran llevadas a una residencia exclusiva en El Poblado, uno de los distritos más selectos de Medellín. La casa estaba elegantemente decorada para recibirlas y para celebrar fiestas junto a los amigos de Pablo. No faltaban la comida exquisita, licores de alta calidad, excelente música y la presencia de mujeres jóvenes y atractivas. A Pablo le fascinaba sumergirse en esa atmósfera de diversión. Pero detrás de esa fachada festiva se ocultaban obsesiones más profundas. En una confesión impactante, su hombre de confianza, el teniente y sicario Jon Jairo Velázquez, conocido como Popeye, reveló aspectos sorprendentes sobre su jefe. Según él, además de su afición por las fiestas, Pablo tenía gustos particulares. Le fascinaba presenciar a mujeres besándose. Esta revelación dejó al descubierto una faceta íntima y poco conocida del líder del cartel de Medellín. Popeye también aseguró que Pablo poseía un maletín con juguetes eróticos, el cual sacaba cuando quería presenciar ciertos espectáculos privados. Afirmó, además, que las chicas estaban disponibles para miembros del cartel que desearan unirse a las celebraciones. Sin embargo, Pablo era extremadamente selectivo con los lugares dentro de la ciudad y elegía cuidadosamente la habitación para sus noches de desenfreno. Según el sicario, jamás habría intentado algo así con su esposa, a quien decía respetar profundamente. Todas las jóvenes sabían que Pablo gastaba dinero en su entretenimiento y que protegía a sus mujeres. Pero nada podía prepararlas para la tragedia que se avecinaba. Los habitantes de Medellín desconocían la magnitud de la crueldad que estaba por desatarse. El destino de las 49 chicas fue como caer en los brazos de un depredador. Y resultó ser lo peor que podía sucederles. En 1987, Medellín vivió 3 días de horror. Los cuerpos sin vida de 49 jóvenes fueron hallados en distintos puntos de la ciudad, en intervalos escalonados. Algunos presentaban señales de tortura. Muchos fueron encontrados en solitarias carreteras. La policía colombiana, bajo la dirección del comandante Hugo Aguilar Naranjo, inició de inmediato la investigación. A medida que avanzaban las pesquisas, para él solo había un responsable: Pablo Escobar. Sin embargo, surgía una pregunta inquietante: ¿cuál era el motivo? Si la imagen de esposo ejemplar y amante generoso era cierta, ¿qué lo habría impulsado a ordenar semejante masacre? Las autoridades plantearon 2 posibles teorías. La primera sugería que miembros del cartel intentaban obtener información sobre sus rivales a través de las jóvenes. Al no conseguir datos útiles, las habrían eliminado. La segunda hipótesis indicaba que Pablo había escapado por poco de una captura en una finca donde se refugiaba. Creía que alguna de las chicas pudo haber revelado su paradero a las autoridades. Torturarlas una por una para descubrir al supuesto informante habría sido un proceso largo, y Pablo no era un hombre paciente. Según un sicario, desde su perspectiva era más seguro tener una novia muerta que un testigo resentido dispuesto a incriminarte por dinero. Esa decisión selló el destino de las jóvenes y sumió a sus familias en un dolor irreparable. En 1991, años después de los hechos, una sobreviviente habló con el periódico El Tiempo bajo condición de anonimato. Temía represalias del cartel, pues era bien sabido que Pablo no perdonaba a quienes hablaban en su contra.
La joven describió a Pablo como un hombre reservado, amable y tranquilo, incluso con modales de caballero. Aseguró que solía dar consejos casi paternales a las chicas, aunque rara vez compartía sus propios problemas. Su testimonio coincidió con un momento crucial. 1991 marcaba el inicio de la caída definitiva de Pablo Escobar. Y así, entre lujos, obsesiones y traiciones, se revelaba una historia donde la apariencia de poder y encanto ocultaba una oscuridad mucho más profunda. También se mencionó que Pablo Escobar se aseguraba de cumplir sus promesas y que, dentro de su propio código, era un hombre en quien se podía confiar. Cuando periodistas colombianos le preguntaron por qué había ordenado aquella masacre, la respuesta fue tajante: Pablo hacía cumplir sus reglas sin excepción. Cualquiera que lo delatara o traicionara enfrentaba consecuencias severas. Incluso quien no hubiera revelado información, pero fuera considerado un riesgo potencial, podía correr el mismo destino. Escobar era un individuo calculador, siempre varios pasos adelante. Esa mentalidad le permitió evadir al gobierno durante un largo periodo. En sus negocios evitaba cometer errores, pero sobre todo temía dejar cabos sueltos. El líder del tráfico de cocaína era conocido por su disposición a tomar medidas extremas para protegerse, considerando a cualquiera como posible daño colateral, sin importar quién fuera. Uno de los casos más notorios de esa obsesión por eliminar riesgos fue el brutal asesinato de su amante Wendy Chavarriaga Gil. Wendy, una joven modelo, conoció al líder del narcotráfico y se enamoró de él. Poco después iniciaron una relación que duró aproximadamente 2 años. Sin embargo, todo terminó cuando ella quebrantó una regla inquebrantable para Pablo: no quedar embarazada. Era sabido que Escobar valoraba profundamente a su esposa, María Isabel Santos, anteriormente conocida como María Victoria Henao. Algunos sostienen que, por respeto hacia ella, se oponía rotundamente a tener hijos con otras mujeres. Fuera cual fuera la razón, lo cierto es que esa norma era sagrada para él. Cuando Wendy descubrió que estaba embarazada, comenzó a distanciarse, consciente de que la noticia no sería bien recibida. Sin embargo, Pablo se enteró cuando ella ya tenía 5 meses de gestación. La reacción fue tan violenta como predecible. Decidió resolver la situación de la única forma que conocía, mediante la brutalidad. Aunque Wendy planeaba huir a Estados Unidos, fue interceptada por hombres de Escobar. Siguiendo órdenes directas, la capturaron y le practicaron un aborto forzado. Cuando recuperó la conciencia, estaba tendida en medio de un charco de sangre. El dolor físico se mezclaba con el impacto emocional de comprender lo que le habían hecho. La habitación, marcada por la violencia, era ahora el escenario de una tragedia irreparable. Desesperada, intentó escapar lanzándose por una ventana, pero los hombres de Pablo lo impidieron. A diferencia de muchos que habrían huido para siempre tras una experiencia así, Wendy decidió quedarse y buscar venganza. Comenzó entonces a idear un plan que involucraba a uno de los lugartenientes más cercanos de Escobar. Por su parte, María Isabel Santos enfrentó durante años la dura realidad de haber sido la esposa del hombre más buscado del país. En distintas entrevistas ha expresado que vivir junto a Escobar fue, en muchos sentidos, una prisión. Con el paso del tiempo y tras años de acompañamiento psicológico, logró resignificar esa experiencia traumática. Hoy afirma haber encontrado paz espiritual y reconoce que también fue víctima de las acciones de su esposo. Por ello, asegura que no desea volver a enamorarse y que su prioridad absoluta son sus hijos, Juan Pablo Escobar y Manuela. Si este contenido te impactó, comparte tu opinión en los comentarios. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Esto fue Narco Historias Reales. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.